preguntas. Bien, pues comenzamos nuestra primera conferencia. Contamos con la presencia de Fernando Vidal. Bueno, Fernando, si quieres ir viniendo al estrado. Fernando Vidal es doctor en Sociología. Él es profesor de la Universidad de Comillas en Psicología y Trabajo Social. Es natural de Vigo, está casado y tiene 2 hijos. Actualmente, además de su tarea docente, dirige la cátedra Amoris Laetitia y también es investigador en el Instituto Universitario de la Familia. Fernando ha desempeñado su tarea también en Estados Unidos, donde estuvo como profesor en el Boston College de Massachusetts. También es patrono de numerosas fundaciones de carácter social, entre otras la Fundación Hogar Sí, Bosco Social y algunas más. Se caracteriza por su implicación en el mundo de lo social, participando en numerosas ONGs y también en investigaciones con las administraciones públicas. No voy a decir la edad, pero con lo joven que es, ha escrito 43 libros, es un prolífico autor. Como anécdota, una vez me contó que leía 5 por semana, lo cual nos produce bastante envidia a muchos que nos gustaría tener ese ritmo. Es un hombre de educación, es un hombre de iglesia y es un hombre del mundo que viene a hablarnos precisamente de un análisis sociológico en el mundo de hoy. Como educadores, lo más importante es conocer qué persona educamos, como hablamos en el 2015, y para qué mundo y en qué mundo la educamos. Así que, Fernando, muchísimas gracias y disfrutemos de tu presencia. Gracias, Fernando. Bueno, después de haber ofrecido José María Almira gastronomía, quizás con baños en la playa, después de los tambores, después de estar en un colegio como este, es difícil que pueda competir simplemente con la palabra. Está difícil para mí, incluso para el otro yo que tenía 16 kilos más. Ciertamente, si nosotros queremos conocer nuestro corazón, necesitamos conocer el mundo. En nuestro corazón está ocurriendo la guerra de Ucrania, no está lejos. En nuestro corazón está también el dolor de las familias de la niña que han asesinado en Francia de 12 años. En nuestro corazón están los inmigrantes de Lampedusa. En nuestro corazón está sucediendo también la Feria del Libro de Frankfurt. En nuestro corazón está ocurriendo también la investigación sobre energías renovables que se lleva a cabo en España. Todo lo que ocurre en el mundo está en nuestro corazón. Y si queremos conocer el mundo, necesitamos profundizar también en nuestro corazón, personal, grupal, como colegios. Si nosotros queríamos ver otro mundo, queríamos ver el mundo cambiado hace un siglo, teníamos que emigrar, teníamos que irnos a otro continente. Cada vez más esto no es así. Simplemente con quedarnos en el mismo lugar, todo cambia cada vez de una forma más acelerada. Ya no hay puertos seguros en donde refugiarnos, islas a las que no llegue nadie, monasterios recónditos. En todos nuestros lugares está ocurriendo una revolución. Antes, para cambiar nuestro mundo, teníamos que tomar una nave y partir más allá de los mares. Hoy en día simplemente tenemos que coger un teléfono móvil. Lo que nos empujaba antes, el viento, se ha transformado en un viento de bytes. La velocidad del mundo hoy en día ya no se mide en kilómetros, no se mide en horas que tarda el mundo en dar vueltas, sino se mide en los mensajes, en los bytes, en la cantidad de contenidos que ponemos en circulación. En este momento, en el año 2022, se ponen 8.500 mensajes en Facebook cada segundo, 6.000 tweets cada segundo. Esta es la velocidad actual del mundo
que sigue dando vueltas simplemente en 24 horas. Sin embargo, este mundo de cambios plasmáticos es el estado físico de los relámpagos o de los neones. No nos debe engañar. Bajo una masa de microfenómenos, de fenómenos muy pequeños que tienden a acelerarse, se ha consolidado de una forma cada vez más honda la estructura del capitalismo en nuestros países. Todos vestimos de una forma cada vez más variada, pero cada vez más esos textiles se hacen en menos compañías. Todos desplegamos identidades cada vez más diversas, pero cada vez somos más capitalistas. Un capitalismo liberal o un capitalismo de Estado en las antiguas tiranías comunistas. No es que el capitalismo esté libre de esas dinámicas ciclónicas que desestabilizan todas las cosas del planeta, incluso de los pueblos más alejados de la Tierra, pueblos que en el Amazonas están sin conexión y que tan solo les separa una pequeña lámina de las máquinas, de los aserradores y de los altavoces de los predicadores. Pero el capitalismo está cada vez más consolidado, cada vez pasa más inadvertido a la conciencia o consideramos que es muy difícilmente alterable. Sin embargo, es engañoso. Las transformaciones sistémicas en el mundo relacional, en la formación de los sujetos, alteran radicalmente las interioridades de las instituciones económicas y el conjunto de la economía. Estamos al borde de la quiebra de la civilización que occidentalizó el planeta hace 500 años. Para dar razón del contexto, necesitamos un esfuerzo profundo para no distraernos con la urgente dispersión de hechos ni deslumbrarnos con los que llaman más la atención, sino ir al núcleo de nuestro tiempo, al eje de la revolución en curso. Y la clave es que estamos, y además en una transición avanzada, a una nueva edad que ya no tiene los desafíos de la modernidad, sino que la civilización humana se enfrenta planetariamente a un mayor desafío de carácter ontológico. ¿Qué son las cosas? La modernidad tenía como eje histórico la integración. Después de las grandes divisiones de la Edad Media, que durante 3 generaciones hicieron caer todas las instituciones culturales, religiosas, económicas, políticas, fue necesario un esfuerzo que nos dirigía como civilización hacia la integración. La integración con diferentes nombres. A veces se llamó simplemente globalización, estandarización, universalización, la igualdad, la fraternidad, la democracia que nos decía que un hombre, un voto, son formas de integrar, de aunar. También la inclusión, la laicidad como una forma de establecer un espacio común en donde todas las religiones participan. La ecología, una forma de ver a todo el planeta en comunión. La interculturalidad de los diferentes patrimonios. El gobierno mundial que nos ponía como una única humanidad con instituciones de gobierno. A veces también formas de integrar no positivas como los imperios, etc. Hoy participamos en otro cambio de edad. Igual que la Edad Media cayó porque un problema le superó, la Edad Media respondía al desorden del desmoronamiento del Imperio Romano y respondía con un orden, la modernidad respondía a la división con integración. Hoy en día respondemos a un nuevo cambio. Ese cambio exige una nueva respuesta, que no es el orden medieval, que no es solo la integración moderna. Esa crisis en el ser afecta a qué son las cosas.
Es una crisis de significado y de realidad, una desrealización. Y las respuestas deben solucionar y también administrar ese desafío. Quizás no nos creemos, nos produce incredulidad el anunciar o el estar hablando de un cambio de edad, porque casi todas las generaciones ven que hay un cambio en relación al pasado. Pero atendamos a la red de fenómenos que tenemos ante nosotros. Posiblemente hasta dentro de 50 o 60 años no se podrá decir si estos años supusieron un cambio de edad, un cambio de ciclo realmente profundo. Pero tenemos serias sospechas de que están apareciendo fenómenos que están socavando gran parte de lo que somos. En primer lugar, tengamos simplemente en cuenta la recodificación genética, como somos capaces ya de cambiar los códigos genéticos profundos de la mayor parte de criaturas en nuestro mundo. Somos capaces de darle forma al hombre, seremos capaces de darle forma de un modo mucho más profundo. La inteligencia artificial, que nos habla de las fronteras de la conciencia. Hace menos de un año, un investigador nos dijo que había sido capaz de detectar algún fenómeno, luces de conciencia en un robot, en un ordenador, cuando desarrollaba inteligencia artificial. Los androides que veíamos muy lejos hace tiempo, cada vez están más presentes. Y ya hoy hablamos de los derechos de los robots, de la psicología robótica. Cada vez más nuestro mundo es capaz de sustituir partes de nuestro cuerpo a través de la bionización de los elementos biónicos. Las transexualidades están cambiando una estructura biológica que era la primera diversidad del ser humano y de la vida. Y hablamos de transexualidades, hablamos de sexualidades múltiples. La emergencia de lo que se ha conocido como el transhumanismo nos habla de una infinita, o por lo menos una continua mejora del ser humano y de romper prejuicios que tengamos en torno a qué es ser humano. El cambio climático nos pone ante la realidad de que no somos solo capaces de cambiar el interior genético de cualquiera de nosotros, sino que somos capaces de darle forma a todo el clima, a todo el planeta. La sexta extinción nos habla de que en realidad cualquier naturaleza es artificial, es lo que nosotros dejamos que sea la naturaleza. Cada vez más la naturaleza es sintética. El cambio en los paisajes, la intervención espacial cada vez más potente. Hace menos de un mes hemos sido capaces de desviar el rumbo de un meteorito. En general estamos de una forma radical en el antropoceno, lo que llaman el antropoceno. El hombre es capaz de darle forma al planeta, es capaz de darle forma a sí mismo. Sin duda, el hombre será capaz de volar. Sin duda será capaz de introducir cambios sistémicos en nuestra anatomía que nos permitan volar. Los nuevos materiales. Cada vez descubrimos y creamos más nuevos materiales, nuevas fuentes de energía, con capacidades para acabar también con nuestro mundo. Y si vamos de ese ámbito de la ciencia al ámbito mediático, al ámbito de la cultura, todos reconoceremos que cada vez se nos puede engañar más fácil. Todos hemos contemplado estos vídeos donde aparece Obama diciendo cosas que nada tienen que ver con Obama. Hay programaciones que son capaces de tomar nuestra foto o nuestras imágenes y hacernos decir palabras que jamás estarían en nuestra boca. La mayor capacidad para hacer simulaciones mediáticas. Las fake news, las noticias falsas. Cómo el centro de la guerra de Ucrania no está tanto en las bombas que se tiran, sino en qué creemos que puede pasar y quién creemos que es el culpable y qué creemos que está pasando en la guerra de Ucrania, donde la mayor parte de esfuerzos están en establecer si es una invasión o simplemente una operación. Sabemos desde la guerra de Vietnam que las guerras se ganan en las televisiones. Nos encontramos con esa esfera de la información que es incontrolable, que es un mar, una marea, un tsunami
del que ya no podemos dar cuenta. Recordemos esa velocidad de giro de la información en nuestro mundo a 8.500 mensajes solo en Facebook por segundo. Es incontrolable. Pero si ya solo tenemos en cuenta el fenómeno de la post-verdad, ya nos damos cuenta de que algo está cambiando en profundidad en nuestro mundo. Que no basta con que la mayoría de la gente veamos algo. Que no basta con que sean las cosas evidentes, sino que hay gente que dice que la Tierra es plana. El negacionismo lo hemos vivido con las vacunas, pero lo vivimos con muchos más fenómenos. Es una expresión clara de que en nuestro mundo está en crisis lo que son las cosas. Lo que antes dábamos por supuesto, que el pan era pan, que el vino era vino, que el hombre es hombre. Eso provoca una designificación de las cosas, una pérdida de significado en las cosas. Y lo sentiremos todos en clase, cuando hablamos emocionados de Moby Dick y en clase nadie sabe lo que es eso. Cuando hablamos del Louvre y hablamos de los museos, de la isla de los museos de Berlín, y para nosotros tiene un elemento de veneración, aunque a lo mejor no hayamos ido nunca, pero para nosotros significa algo muy importante, y sin embargo para la gente no significa nada. Para nosotros significa mucho los cubos de basura en la calle, cuando antes había solo bolsas, y sin embargo para la gente no significa nada. Esa designificación, esa pérdida de sentido y de valor de las cosas, está en el centro de los fenómenos de desconexión con la realidad. Cada vez escuchamos más hablar en términos de guerra cultural, donde lo importante ya no es qué son las cosas, sino quién dice qué, para saber si es verdad o no es verdad. Padecemos una gran epidemia de desencarnación, de desconexión con nuestro cuerpo. El construccionismo significa que las cosas son construidas, que no hay cosas que tengan en sí mismo un valor y en sí mismo una naturaleza, sino que todo es un artefacto. Y si todo es un artefacto, todo puede ser lo que nosotros queramos. ¿Y quién hace ese artefacto? ¿Quién hace la realidad? La hace el poder. Esta idea construccionista lo que hace es levantar de sus fundamentos cualquier cosa y ponerla en flotación. Depende de lo que diga la gente, depende de lo que diga yo. Si nosotros tenemos en cuenta además la progresiva diversificación que existe, la diversidad de identidades, de estilos de vida, de formas de ver las cosas, nos daremos cuenta de que realmente se produce una masa de variación en la que a veces es difícil saber qué tenemos en común. Y la diversificación en el mundo es algo que se ve perfectamente en Internet. Cómo cada uno se expresa, cómo cada vez hay más productos culturales, más visiones diferentes. Y todavía no hemos llegado al máximo de difusión. Cuando se incorporen las clases medias de Latinoamérica, de África y del sur de Asia a la producción de contenidos en Internet, entonces empezaremos a sentir un grado de diversificación tal que es difícilmente controlable, que es difícilmente hacerse la idea de que hay algo común entre los seres humanos. Junto con esa gran diversificación que nos muestra de muchos colores situaciones muy diferentes, también nos encontramos a la vez un proceso de abstracción, de pérdida de contenidos. Y lo vemos en la economía, cómo las cosas ya no tienen valor de utilidad. Muchas cosas no tienen valor de cambio. El valor no viene de qué vale, con qué lo puedo cambiar, sino que el valor de las cosas es un valor de signo. De hecho, nos encontramos estos pequeños bytes en Internet por los que se paga una barbaridad. La pasada Navidad se compró un velero en Internet, en un juego, en un videojuego. Ese velero te permitía entrar en las partes premium del juego, en donde no podía entrar la gente, donde no puede entrar la gente común, donde tienes que pagar. En los juegos existen diferentes zonas. Esa era una zona VIP y costó $600.000.
$600.000. Existen pequeños cuadritos formados por 12 bytes por los que se paga $1,5 millones. Todos estaremos de acuerdo en que hemos perdido la medida de las cosas, que las cosas ya no valen según el patrón oro, por supuesto, pero tampoco según el patrón pan. Las cosas se nos han ido de madre. Las cosas ya no sabemos lo que valen porque depende de lo que cada uno diga que valen. Junto con ese proceso de abstracción de la economía, en donde no sabemos qué valen las cosas y cada vez son más desiguales, nos encontramos también con un proceso de destradicionalización, de pérdida de la tradición. Hemos contemplado una tradición bien hermosa entre nosotros. No nos referimos a tradiciones folclóricas, sino que la tradición es la capacidad de una generación para transmitir a la siguiente. Sin embargo, vivimos en un mundo que rechaza la tradición y rechaza las instituciones, con lo cual la humanidad se queda sin los instrumentos para poder compartir con la generación siguiente. Esto en un mundo en el que cada vez asumimos más riesgos, y los riesgos no son meramente económicos o relativos a la investigación, sino riesgos en los que es posible que gran parte de la población se desenganche y que nuestra democracia sea menos sostenible. Y también una sociedad en la que perdemos el carácter del misterio, en el que todo parece que tiene que estar en la evidencia. Una ciencia cada vez más burocratizada, una ciencia cada vez más competitiva, cada vez con menos libertad para investigar sobre lo que quiere, con los medios que quiere y con el espíritu que quiere, sino sometida a mediciones y a rankings en los que no es posible hablar siquiera de Dios. Una economía más especulativa en la que sabemos que el trabajo de alguien no vale el tiempo y el gasto del cuerpo que ha hecho, sino que vale lo que cualquiera esté dispuesto a pagar. Una sociedad en la que hemos asistido a la gran desvinculación. Una desvinculación entre las personas que comenzó hace 40 años con el neoliberalismo, en el que para hacer más flexibles las empresas debilitaban las relaciones con los trabajadores o con los proveedores de países del sur. Y esa desvinculación con los trabajadores y con otras empresas acabó creando un modelo de no relación, un modelo de desresponsabilización que inundó el mundo del consumo y a través del trabajo y del consumismo acaba penetrando en nuestras relaciones más íntimas y acaba disolviendo las relaciones de amigos, de vecinos, de compañeros de trabajo, incluso y se introduce dentro de las familias. Si antes en el mundo del que venimos resulta que todo quería ser como una familia, esta empresa es como una familia, este colegio es como una familia, este país es una gran familia. Hoy en día escuchamos cada vez más hablar del matrimonio de la familia en términos de contrato. Es verdad que el contrato, la mercantilización, ha dado forma a nuestras relaciones y por lo tanto aquello de lo que veníamos, que son relaciones desde las cuales uno intenta ganar dinero para que su familia siga adelante, nos encontramos que es puesto en el mercado y que al final no es fuente de conocimiento, no es fuente de valor, no es fuente de confianza para nosotros. Atendemos a lo que se llama el gran abandono. El abandono social consiste en que en tu vida has sentido que alguien importante para ti, alguien sustancial para ti, te ha dejado. Te ha dejado porque ha desertado de la familia, porque se ha separado y se ha ido, porque no te atiende porque tiene otras prioridades en el trabajo, o también porque sientes que la sociedad te ha abandonado, que tu padre puede trabajar y deslomarse, tu madre puede trabajar muchísimas horas y sin embargo no va a encontrar el resultado de ese esfuerzo, que puedes estudiar mucho y puedes cumplir todos los términos del contrato meritocrático de que si estudias tendrás un trabajo, pero sabemos que esto no es así. El sentirse abandonado
tiene como efecto el que nosotros carecemos de la confianza esencial. Cuando un niño es abandonado al comienzo de su vida, tiene problemas para establecer la confianza en sí mismo, tiene problemas para establecer su identidad. De hecho, es una de las patologías que más crece en todo el mundo, el trastorno de identidad límite. En el trastorno de identidad límite, uno ha sufrido un abandono primordial y eso le impide tener confianza en sí mismo y confianza en la sociedad y en el mundo y en los demás, como para tener una identidad sólida. Y la identidad baila. La identidad cambia porque no tenemos esa confianza original. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo masivamente. Unos problemas de identidad, unos problemas en torno a qué son las cosas, en torno al ser, porque nos falta la confianza original, la confianza fundamental. El individualismo nos deja sin esos contenidos colectivos, sin esas confianzas en los mitos, en las verdades, en la belleza, en lo que forma parte del saber humano. Y la gente siente que solamente a través de una sobreemocionalización, de un fuerte sentimentalismo, es capaz de conectar con los otros. ¿Por qué esta ola de fuerte sentimentalismo? Precisamente porque sentimos este abandono, esta ruptura del contrato mundial, esta ruptura del estado de bienestar, que no puedes confiar en el esfuerzo, en el mérito, ni siquiera en la nacionalidad, ni siquiera en la compasión a veces de los otros, sino que vamos hacia un mundo más salvaje. Es la primera vez que los datos en toda la OCDE, en todo Occidente, nos dicen que la próxima generación va a vivir peor que nosotros. Va a vivir con menos salario, con puestos de trabajo menos sólidos, que va a poder confiar menos en la sociedad. Y sin embargo no es así. Como sociedad progresamos, pero sin embargo se ha establecido este sentimiento de ruptura, este sentimiento de desconfianza hacia una sociedad que posiblemente nunca fue capaz de garantizar tanta esperanza de vida para tanta gente. Esa histeria de las identidades forma parte de esa crisis ontológica. La superficialización, la frivolización en las vidas, en los medios de comunicación, en el ocio, no hacen sino acelerarlo. Por lo tanto, este no es un problema cultural, es un problema material, de vida, carnal, terrenal, encarnado, en el que parece disociarse, separarse el cuerpo, lo que somos, la realidad, de la fantasía. Esta crisis ontológica nos lleva a que la clave no sea quién ha ganado las elecciones, sino quién tiene poder para ponerlas en cuestión. La clave no es a qué tiene derecho la gente, a qué tienen derecho las personas, sino si esa persona es o no es casi humana. El problema es qué valor le damos a cada una de las vidas. Y no nos engañemos, no todas las vidas valen igual, dependiendo del país, dependiendo del lugar en que nos encontremos. El problema ya no es si somos hombres o mujeres. El problema ya no es si soy trabajador o no. Todo está en suspensión. Y este construccionismo va a avanzar cada vez más y va a hacernos sentir no solamente que no hemos cambiado de lugar, sino que nuestro lugar se disuelve. Esta idea de que vivimos en un metaverso, en un metamundo, cada vez es más verdad. Y no sabemos quién le está dando forma a esa realidad. ¿Cuáles serían los retos para el liderazgo? ¿Cuáles son los desafíos para el liderazgo? Permitidme resaltar algunos. Yo creo que el primer reto que tenemos es el de la transmisión del patrimonio sapiencial de la humanidad. Lo que está en riesgo aquí ya no es la educación simplemente de las formas, ya no es la transmisión de conocimientos concretos, sino que valoremos el valor que le damos al patrimonio de la humanidad. Y no tenemos más que ver la muerte del libro.
El libro ha muerto. El libro ha muerto. Puede que no lo veamos. Puede que no sintamos todavía, porque hay mucha gente que somos grandes adoradores del libro, veneradores del libro. Pero el libro está muerto. No tenemos más que ver cuánto tiempo es capaz de leer un joven en su salón o en su cuarto con el móvil delante. Cuánto tiempo es capaz de leer seguido. En realidad no solamente es que el libro y la lectura hayan perdido fuerza. En realidad hemos retrocedido 100 años, posiblemente antes de la Primera Guerra Mundial, cuando las clases medias accedieron al conjunto de la cultura, o incluso puede que hayamos retrocedido 200 años, cuando empezó la clase burguesa, las clases medias, aunque eran muy pequeñas, las incipientes clases medias, a apreciar masivamente la novela a través de los folletines, a través de las novelas por fascículos en Francia, con Julio Verne, con Dumas, con Balzac. Era el tiempo también en el que se fundaron los grandes museos, el Prado. Era un momento en el cual la mayor parte de la gente no accedía al conocimiento, pero sí existía una fuerte valoración de que ahí ocurría algo importante. Había silencio, había escucha. Esto es lo que se ha acabado en gran parte. En realidad, no solamente es la muerte del libro, es en parte una crisis de la conversación, de la contemplación, del silencio, de la parsimonia, de la lentitud, de la atención, que además de ser características de cualquier lector, son características de la amistad, que es una relación contemplativa. Sin duda necesitamos generar lugares de lectura, y posiblemente sea de lo más radical que podemos hacer. Ni ser heavies, ni ser punks, ni ser mods, sino que nos guste Moby Dick, que nos guste Edgar Allan Poe, volver a descubrir a Julio Verne. Necesitamos desacelerar. Parece que vivimos más acelerados, pero en realidad nosotros leemos a la misma velocidad que hace 1000 años. Pensamos a la misma velocidad. Aunque nos encontramos con muchas declaraciones y muchas llamadas a la innovación en la educación, el hombre sigue aprendiendo de la misma forma, con 5 componentes: el juego, la aventura, la repetición o la emulación del otro, el diálogo y la integración. Es una estructura humana. Podemos tener tecnologías más potentes para hacerlo más amplio, para hacer que llegue más lejos, para abarcar más, pero el hombre sigue pensando y sigue aprendiendo y sigue leyendo a una velocidad parecida. Y sin embargo hemos sido nosotros, los adultos, los que hemos introducido la hiperactividad en la gente, los que les hemos hablado de que ellos son los nativos digitales capaces de hacer multitareas. Y hoy en día nos encontramos con una epidemia que a nadie puede sorprenderle, de trastornos de hiperactividad y de trastornos de atención. Necesitamos hacer una crítica profunda al consumismo y promover minorías cognitivas en nuestros colegios. Y el mejor modo es a través de clubs de lectura entre diferentes generaciones, que manejen todos los tipos de narración, que sean capaces de hacer teatro, guiñol, que canten, que hagan, que sean cuentacuentos, que hagan poesía. Pero es preciso recuperar la palabra. Y en una cultura como la cristiana, en la que es clave la celebración de la palabra, en esto nos va la supervivencia. En segundo lugar, creo que en parte nosotros hemos introducido desde las instituciones educativas parte de la pérdida de sentido, parte de la pérdida de qué son las cosas. A través de los rankings de colegios y de universidades, de una competitividad en la que no podemos ganar todos, que para que uno gane otros tienen que perder, un fuerte utilitarismo, ¿no?, en los índices y muchos indicadores, este individualismo de los talentos
de que todo el mundo tiene que tener un talento, cuando todo el mundo debería tener un oficio, pero a lo mejor no tienes más talento que hacer bien tu oficio. La colonización cultural. Decía el otro día un periódico que en la Gran Vía de Madrid, en la calle central, el 60% de los carteles están en inglés. Claro, estoy aprovechando que estamos aquí, Italia, Alemania, Francia, España. Pero es verdad que hay una invasión, un imperialismo que no se basa solo en el uso y abuso del inglés para darle carisma a las cosas, visual thinking, en vez de pensamiento visual, sino que realmente las formas de competitividad son ajenas a la tradición europea. La tradición de pensamiento europeo ha perdido su originalidad, ha perdido su singularidad y se ha rendido a formas que por supuesto tienen su legitimidad, pero que tienen que convivir en un mundo plural. Creo que lo que hemos perdido en fondo es ser capaces de ser críticos con los liderazgos. Liderazgos que no estén basados en el triunfalismo, en buscar la gloria a través de estos procesos, del abuso de las auditorías que al final acaban burocratizando la vida de cualquier profesor, el fraude de los tests en los colegios, en los cuales a los niños, a través de un pequeño test, le decimos cómo son, cómo puede alguien creerse esto, las revistas en las que solamente pueden publicar un pequeño número de gente ciencia, una hiperpolitización de la educación y de la ciencia, que va contra la libertad de expresión y contra la libertad de pensamiento. Posiblemente no es fácil de traducir la película El juego del calamar, que hemos visto de Corea, pero en parte estamos metiendo a nuestros chavales en un juego del calamar, en un juego muy competitivo. De hecho, es una de las características de la generación del siglo XXI. Si os dais cuenta, en literatura, en cine, en videojuegos, cada vez son más frecuentes los juegos de muerte, los death games, ¿no?, en los que solo puede quedar uno. ¿No es acaso reflejo de una sociedad competitiva en el que parece que el valor viene de los sellos que tienes? ¿En el que tienes que ganar auditorías para ponerte el primero? ¿No podemos ganar todos juntos? Una tercera cuestión, un tercer reto que tenemos ante este mundo en esta crisis ontológica, en esta edad del ser, es recuperar el misterio. El misterio no es lo que no se conoce, sino lo que solo se conoce con la propia vida. Y conocer el misterio es básico para poder rebajar la arrogancia de nuestras sociedades, la arrogancia con la que vivimos. Caminar en el misterio es ser capaz de darte cuenta, de saber que el otro siempre tiene una enseñanza sobre ti. Caminar en el misterio es acercarnos al horizonte de la vida como una aventura. Acercarte al misterio es saber que en cada uno de nuestros alumnos hay un mensaje para ti y que no depende de tu poder. En cuarto lugar, pensar desde la herida, pensar desde las heridas. Las heridas que llevamos personalmente, como instituciones, como sociedad, las heridas del mal, de la muerte, de la vulnerabilidad, la herida tan general del abandono que apenas nos damos cuenta de que está sucediendo sistémicamente, de nuestras limitaciones, fracasos, de la impotencia, de los choques con los demás. Esas heridas en realidad no son lugares que debemos expulsar. Y sin embargo, este paradigma competitivo, este paradigma en el que parece que nuestro valor viene de la gloria que alcanzamos en las encuestas, en los likes que nos dan en las redes sociales, en ser capaces de mostrar nuestra realidad con éxito, de mostrar las experiencias que hemos tenido, los lugares a donde hemos viajado. En realidad, cuando trabajamos en esa clave, cuando vivimos en esta clave de alta exposición, lo que estamos buscando es que los demás nos digan que nuestra vida tiene sentido. Porque no somos capaces de sostener el sentido
desde lo que las cosas son por sí mismas. Necesitamos el aplauso de los demás para saber a cuánto alto hemos llegado. Y pensar desde la herida, que es una experiencia que nos ha traído mundialmente la pandemia, es saber que nuestra esperanza no reside en cuánto poder y cuánta gloria somos capaces de alcanzar, sino que la esperanza está en esperar con aquellos que sabes que van a perder. Nuestra esperanza está en unir nuestras heridas, en que el amor incendie nuestra herida, en sabernos amados en nuestros límites, en nuestros intentos, incluso en nuestros momentos peores. Saber que ahí se manifiesta lo que es más humano. Mirar la pobreza, la miseria, y que no te llame la atención el descarnamiento de la persona, sino cómo la vida humana resiste y es capaz de recuperarse de nuevo ahí. Lo sorprendente no es que haya gente en la calle. Lo sorprendente es que el ser humano resista en la calle. Pensar desde las heridas es no expulsar la muerte, no expulsar el fracaso de nuestras aulas, sino ser capaces de mirarlo con honestidad, de compartirlo, de mirarlo con humor también, y sin buscar de nuevo una gloria de las heridas, porque también nos encontramos con el efecto en el mundo empresarial de gente que presume de sus fracasos, que se hace gloria al sentirse víctima, un victimismo que te reporta reputación. En quinto lugar, la necesidad de experiencias constitutivas, experiencias que constituyan a las personas. Porque es cierto que, por una parte, vivimos una gran sentimentalización por la crisis que vivimos de qué es verdad y qué es bueno, qué valor tienen las cosas, pero también, por otra parte, incluso los sentimientos no nos llegan y las generaciones actuales buscan experiencias reales, cosas que existan de verdad. Y con frecuencia caemos en el consumismo de las experiencias, en experiencias que pasan por delante nuestra, que van haciendo agenda, que vamos colgando en las redes, pero que no nos transforman en profundidad. Y en esto es preciso que nuestra educación sea mucho más austera, se concentre mucho más, busque esas experiencias donde de verdad alguien se constituye. El Camino de Santiago o los caminos que recorren en términos de peregrinación nuestro mundo, experiencias profundas de servicio a los demás, el convivir con la diversidad de personas de diferentes lugares, de diferentes creencias, con diversidades funcionales, el vivir en profundidad la amistad, el vivir la naturaleza de un modo mucho más intenso, el hacer experiencias religiosas de retiro, de silencio, de escucha de Dios, el viajar juntos y conocer y abrir nuestra mente, el trabajar. Nuestros chicos deberían trabajar, deberían conocer el trabajo, deberían conocer lo que es plantar garbanzos y que las manos sufran y defender una montaña. Necesitamos conocer la dimensión del trabajo. En sexto lugar, es clave también el relacionarnos con extraños. Es curioso, nuestras sociedades son cada vez más urbanas y sin embargo lo distintivo de la ciudad es que hay extraños, es que convives con desconocidos y sin embargo vivimos en una sociedad cada vez más urbana y que cada vez rechaza más a los extraños. Parece que nuestra sociedad lo que quiere es ser más comunitaria. Nuestras ciudades quieren vivir más en comunidades, con la gente que son igual que nosotros, que tienen nuestra misma clase social, creencias religiosas, ideología, estilo de vida. Y sentimos cierta fobia hacia el extraño. No ese extraño al que encontramos y vamos a convertir en nuestro vecino, sino ese extraño que nos encontramos y no vamos a volver a ver. Por eso es tremendamente importante lo que llama la movilidad de identidad. Nuestra sociedad y nuestros alumnos están cada vez más en relación con identidades diferentes. Ya no eres cristiano porque te metes dentro de una institución, dentro de un circuito religioso determinado,
y vas a ser siempre igual a los demás, sino que cada vez estamos más en conexión con gente diferente. Y esto no debería ser motivo para relativizar nuestras creencias, sino para dialogar con ellas y profundizar más en ellas. Sin esa capacidad para hablar desde lo profundo de nuestras creencias, nuestros valores, nuestros sentimientos, nuestras cosmovisiones, al final lo que nos encontramos son con identidades que son simplemente novelas de ti, son narraciones de ti. Deberíamos impulsar menos las identidades individuales y más simplemente la dimensión del sentido, de la verdad. Por lo tanto, es clave estar en esos diálogos con extraños, no tener miedo al extraño, ser capaz de hablar con el extraño de todo, ser capaz de compartir tu intimidad con el extraño. En séptimo lugar, quizás uno de los fenómenos donde se nota más la crisis ontológica, esa crisis del ser, es en la ética laboral. Si en un momento determinado las empresas empezaron a crear lazos débiles con sus trabajadores y con las empresas con las que colaboraban, ahora el boomerang ha venido de vuelta y se habla de la gran renuncia. En Estados Unidos, cada mes 350.000 trabajadores abandonan su puesto de trabajo y es una tendencia que sube cada vez más. Se habla de la dimisión interior. Gente que está en nuestros trabajos, en nuestras empresas, pero sencillamente disimulan, no trabajan. Están saboteando a la empresa, están desconectados. Hace tiempo que hablamos ya de la pérdida de compromiso, en inglés disengagement, la pérdida de compromiso, de enganche, de conexión. Pero ¿quién en su sano juicio va a creer en una empresa que solo está pensando en cómo amortizar tu puesto de trabajo? ¿Y qué ética laboral le estás transmitiendo a tus hijos? Cuando éramos niños, las empresas a las que pertenecían nuestros padres prácticamente eran su tercer apellido. Mi padre trabaja en la Volkswagen, mi padre trabaja en Carrefour, mi padre trabaja en SEAT, mi padre trabaja en Pegaso. Era prácticamente un apellido y casi toda su vida laboral discurría dentro de esa empresa. Era parte de su identidad. Es más, la productividad de la empresa dependía en cómo formaba y fidelizaba a sus trabajadores. Hoy en día la base profesional cambia cada vez más y la flexibilidad, que en realidad lo que tenía era que ponernos a todos de cara a cumplir lo mejor posible la misión, en realidad se está implementando de modo que no hablamos de flexibilidad, hablamos de desresponsabilización. Y el modelo de economía colaborativa que venía desde la economía social y que nos hablaba de que todos colaboramos aportando el valor de lo que somos, se ha transformado en estas grandes compañías que como Globo tiene a miles de personas, miles de asalariados con el estatuto de autónomos. ¿Este es el modelo que se generaliza por nuestro mundo? Es un modelo que cada vez presiona más a Europa, y Europa, que en cierto momento fue el horizonte hacia el que iba la humanidad, de repente se ha convertido en una isla, en un castillo que veremos cuánto tiempo podemos defender. La ética laboral articula el sentido de nuestra vida prácticamente. Nos aporta la mayor parte de horas de vida cuando somos adultos. Nos educamos para esa carrera. Es nuestra forma de servir y de vincularnos con la sociedad. Sin esa ética laboral, sencillamente casi no sabemos quiénes somos como sociedad. En octavo lugar, necesitamos potenciar muchísimo más las percepciones de la gente. ¿Os acordáis cuando el confinamiento? Cómo cuando la ciudad se cayó, salíamos a las ventanas y escuchábamos pájaros y nos preguntábamos, ¿siempre ha habido pájaros en este barrio? ¿Por qué? Porque éramos capaces de mirar más, de escuchar más, de estar más atentos. Y en realidad esta crisis del ser, esta crisis ontológica, se basa en que no somos capaces de percibir, no somos capaces de captar. Estamos demasiado focalizados en unas pocas cosas. Es preciso renaturalizar nuestra vida. Igual que ahora estamos creando bosques en los cuales dejamos que la vida del bosque siga adelante, caigan los árboles, se formen las pirámides ecológicas, necesitamos nosotros mismos volver a tener cuerpo, encarnarnos de nuevo, ir hacia atrás en la desconexión con la realidad.
encontrarnos con la verdad de las cosas. Y ese encuentro con la verdad de las cosas no es ideológico, no es doctrinal, es tocando las cosas, es tocando la carne del otro, es sabiendo quién es el otro, que existe, que le duele cuando le pincho, que tiene sangre como yo, como decía Shakespeare. En noveno lugar, necesitamos la reconexión común, pensar en el nosotros. Hemos individualizado demasiado, hemos insistido demasiado en los talentos, algo que nos viene de una cultura americana que es fantástica, pero que no solo, porque sabemos que cuando hemos avanzado a través de la fraternidad, pensando en términos también de nosotros. Yo soy porque somos, ¿no? Pero somos porque soy también. Es necesaria la singularidad de cada uno, pero sin el todos, sin el nosotros, sin las capacidades como nosotros, sin ser capaces de tocar todos a la vez el tambor, sin duda no somos nadie. En décimo lugar, es preciso que en la educación, en general en la sociedad, tengamos medios de reflexión personal y grupal. Estamos en una sociedad reflexiva, tenemos medios de producción, pero ¿cuáles son los medios de reflexión? Si en nuestra sociedad es ya obligatorio que la gente reflexione qué es cada cosa, qué es él y qué son las instituciones, qué es tu familia, qué es tu pareja, qué es ser madre, ser padre, qué es ser ciudadano, qué es ser demócrata, ¿en dónde exactamente se reflexiona sobre esto? Porque el esfuerzo de tiempo, de contrastes, de compañías que tienes que tener para ser tú capaz por ti solo de cubrir estos contenidos, de llegar a conclusiones, es gigantesco. ¿Cuáles son los medios de reflexión que tenemos hoy en día? ¿O vamos a convertir cualquier duda que tengamos en una asignatura? En un décimo lugar, la crucialidad del discernimiento. De un discernimiento que primero requiere que hagamos comunidades de discernimiento, de ser capaces de mirarnos juntos para discernir. Que en segundo lugar tiene que aclarar cuál es el horizonte al que aspiramos. La esperanza de vida, la felicidad, la salud. ¿Cuál es el horizonte de nuestra vida? ¿En qué momento hemos perdido como horizonte la santidad? ¿En qué momento hemos puesto la felicidad sabiendo que hay momentos en nuestra vida de gran desdicha? Y que también hay que saber vivir bien la pena. Y que en la herida aprendemos. Y que es parte de nosotros, que es parte de lo que somos. Que morimos. ¿Cuál es el horizonte aspiracional que tenemos? ¿A dónde estamos conduciendo a la gente? ¿A vivir cada vez más años? ¿A que el objetivo de todo sea el que mi país sea capaz de aumentar la esperanza de vida sin fin? En 12º lugar, la cuestión abierta de Dios. Harari, que es el ensayista más famoso en el mundo, el que vende más libros, dice que ninguna revista científica seria dejaría entrar en sus páginas la palabra Dios. Y cuando excluimos a Dios no es simplemente una cuestión religiosa, sino que ponemos un cierre a la aventura humana. Y sin duda, cuando hay una crisis del ser, lo que está en duda es la aventura, porque lo que hay es un repliegue. No hay una ampliación de horizontes, sino es un repliegue sobre uno mismo, una espiral que se centra sobre uno mismo de una forma narcisista, en la que se pregunta cada vez más ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? Necesitamos esa dimensión de trascendencia, de espiritualidad, de duda, de incertidumbre, de no saber lo que hay más allá. Ese espíritu de Finisterre. Creamos o no creamos en Dios, pensar a Dios, pensar lo Dios. Y finalmente, en el lugar 13 o 12 más 1, es clave introducir la esperanza. Cuando el Papa Francisco escribió Laudato Si, sin duda acogía todas las preocupaciones de nuestro mundo, todos los dolores de nuestro mundo. Pero lo que le pidieron desde Greenpeace, desde el Fondo Mundial de la Naturaleza, desde muchas de las ONGs que se dedican a la protección del medio ambiente, fue que sobre todo diera una palabra de esperanza. Nosotros tenemos la suerte de encontrarnos cada año con generaciones nuevas que vienen como un chorro de agua que sale de la piedra.
Somos como Moisés, que tocamos una puerta y se nos abre un chorro de esperanza, de gente que está nueva, que lo espera todo. Lo espera todo de cada uno de nosotros, lo espera todo de la vida. Que no tenemos que explicarle qué es ser profesor, porque él sabe lo que tú eres para él. Puede que no seamos capaces de ponerles palabras a qué es ser hijo o qué es ser padre, pero tu hijo sabe quién eres para él, pero tu padre sabe quién eres para él. Y quizás lo que nos falta son las herramientas, las palabras, la comunidad, la fe suficiente para ser capaz de ponerle palabras. Quizás hemos perdido la capacidad de poesía, que es capaz de poner palabras al misterio, a cosas que se nos escapan entre los dedos. Pero es clave el que no perdamos la esperanza, el que sepamos que no tenemos nosotros que contarle todos los chicos, que tenemos que decirle cómo y qué son cada cosa, sino que inscrito, grabado en el propio corazón de la vida, en la vida que late, que sale, que busca, que quiere aventura, que quiere jugar, que quiere aprender, que quiere creer en ti, está gran parte de las soluciones. Decía a los que tenemos perro y queremos a nuestros perros, dicen, sé la persona que tu perro cree que eres. Voy a dejar un momento para traducir. Mi braco de Weimar cree que soy una mucha mejor persona de lo que soy. Ojalá fuéramos la persona que mi perro cree que somos. Pero fijaos, si somos el profesor, si somos la persona que tu alumno cree que eres. Decía un compañero mío, suspendía muchas y decía, jo, yo antes no sé qué voy a hacer. Me decía que estábamos en octavo de GB, que ahora es segundo de ESO, ¿no? Estábamos en segundo de ESO y me decía, jo, pues voy a tener que ser, yo qué sé, biólogo, matemático, o ingeniero, porque es que suspendo muchísimo, yo no puedo ser profesor. Porque consideraba que los profesores eran superhéroes, gente tremendamente lista. Y lo son, ¿no? Esa esperanza es clave. Y por eso es clave la crítica radical. Y la crítica radical no es aquella que destruye, es aquella que es capaz de ver la raíz de la vida. Y sin embargo nos metemos en otras dinámicas que hemos visto. La clave para la solución de este mundo, esta edad del ser, decíamos al comienzo que está en el corazón de cada uno. No necesitamos grandes universidades, que está genial. No necesitamos grandes equipos científicos, que está genial. En cada uno de nuestros corazones podemos hacer la aventura completa de descubrir y de ver cara a cara la verdad. ¿Por qué? Si soñamos que podemos volar, simplemente soñamos que queremos ganar. Volemos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Creo que en 50 minutos exactos que has hablado nos has dado contenido como para toda una vida. Muchísimas preguntas han surgido. He de decir que casi todas de los franceses, así que enhorabuena a los franceses y ánimo a los demás a que preguntemos. Las voy a reducir todas a una. Se recogen en las preguntas la percepción de cierto pesimismo y desesperanza ante el futuro, aunque al final has avanzado más en la línea de la esperanza. Pero hay varias preguntas que sí están dirigidas a preguntarte, Fernando, cómo poner mayor esperanza ante este contexto, ante este panorama, y cómo concretarlo en la actividad educativa. A la vez, unido a unos proyectos educativos donde los elementos fundamentales, como son la tradición, la identidad y el misterio, están, como nos has dicho, en crisis. Si te sirve así todo conjunto, pues te lo agradecemos. Sí, ciertamente supera mi tiempo el hacer un programa educativo concreto, porque además es cierto que la familia marianista lidera gran parte de la innovación y de la autentificación también de nuestro sistema educativo, ¿no? Por lo menos en España. Es verdad que la sensación que nos queda si vemos casi cualquier dimensión de la civilización actual es abrumadora.
es abrumadora. Pero una característica estructural de nuestra sociedad es la ambivalencia. Es que las cosas ya no son hacia un lado o hacia otro, sino que son ambiguas. Son ambiguas. Por una parte, la reflexividad, esta crisis del ser, nos pone en riesgo o nos pone en suspenso para saber qué son las cosas, pero por otra parte abre al ser humano a superar prejuicios, a superar cosas que estaban asentadas, a desarrollar cada vez más las potencialidades del ser humano, a hacernos cada vez más cargo de la sociedad y del mundo y del universo en el que vivimos. Realmente expandir el ser, expandir lo que son las cosas, es el centro, el corazón de todo el proyecto que estaba dentro de la modernidad, que estaba dentro de las búsquedas medievales, que está en el centro de las búsquedas de la humanidad desde el comienzo de los tiempos. ¿Qué son las cosas? Kant escribía en 1803, poco antes de morir, decía: algún día nuestra civilización solamente hablará del ser. ¿De qué son? ¿De qué podemos ser? ¿De con quién somos? Y ciertamente existe una gran potencialidad, un gran desarrollo. El problema es que si no contamos con medios de reflexión, no nos vamos a quedar en la medianía en la que estábamos antes, sino que la gente carece de las herramientas, de las compañías, de los acompañamientos para poder garantizar una identidad media, sino que se deteriorará y funcionaremos por sentimentalismo, por adhesión acrítica, por estandarización. Por eso vamos hacia una sociedad cada vez más extrema, y en donde nosotros tenemos que trabajar es precisamente en ver qué son las cosas. Y para eso es tremendamente importante las palabras que hablabas, ¿no? Nuestra identidad, que no es ideológica, que no es doctrinaria, sino que es saber quiénes somos en el mundo, saber el valor de las cosas. La tradición, que no significa defender las cosas tal como estaban hechas, sino sentirnos en solidaridad con las generaciones pasadas, con lo mejor que nos transmiten, en escuchar y aprender y ser capaces de transmitir a los siguientes. En el misterio, que en todo caso nos habla de humildad frente a lo que las cosas son, pero sin duda, vamos a tener que, como educadores, trabajar más alma a alma. Alma a alma. Nuestro trabajo fundamental es ayudar a las personas a constituir su encuentro con la vida. La instrucción está fenomenal y son medios para que nos hagamos con el mundo, pero esta cuestión está en el centro. Y frecuentemente en nuestra tradición es una tradición muy jerárquica, no lo digo por los obispos, es una tradición que piensa mucho en términos del verbo, de la raíz, del fundamento, y desde ahí se despliega el mundo. Piensa en las personas desde su centro vital. En Amoris Laetitia, el Papa Francisco no solamente nos habla de la pareja y de la familia, sino que por primera vez establece algunos principios educativos básicos y nos hablaba del núcleo vital. Nosotros educamos el núcleo, educamos lo esencial, y quizás esto lo que tiene que hacernos es ahorrar, disminuir, bajar el volumen de toda la dispersión que tenemos de competencias, de auditorías, e intentar centrarnos. Porque es imposible que el profesor se centre con la cantidad inmensa de programaciones que tiene que hacer cada principio de curso. Es imposible, sencillamente. Nos distraemos. No estamos en lo esencial, que es la persona. Por lo tanto, yo creo que esto no nos hace la vida más complicada, sino que conecta con la vocación de cada uno de nuestros profesores, y que es precisamente lo que más le quema como profesor, no poder hacerlo, que es el encuentro alma a alma, el encuentro con la persona. Y hay muchas cosas concretas, pero hemos señalado dos o tres. Volver a valorar el libro, volver a valorar la lenta lectura, la amistad de la lectura, la amistad de la palabra, que la palabra sea una compañera de vida de las personas a lo largo de toda su vida. Y esto es una cuestión de cómo os ven leer a vosotros como profesores. Pero los profesores ya no tienen tiempo para leer, no compran libros ya, porque no tienen tiempo para leer, porque leer no es trabajo. Parece que leer no es trabajo, y leer es trabajar. Leer es trabajar. En segundo lugar, reconectarnos con la naturaleza, sentir la fuerza de un caballo,
sentir la fuerza de la tierra, sentir tu cuerpo, que no estás en un cuerpo equivocado, que tu cuerpo no está contra ti, que somos carne y que somos herida. Y yo creo que en tercer lugar, quizás no para clase, pero sí como equipos directivos, lo entendemos bien, trabajar para cambiar esta cultura de la competitividad que está haciendo que nuestras instituciones transmitan a nuestros alumnos, a nuestros estudiantes, lo mismo que nosotros intentamos competir con otros colegios para alcanzar valor. Y el valor no viene de lo que ganamos a otros, el valor viene de lo que somos. El valor de este colegio no es que sea capaz de tener más valoración que otro en un ranking. Parte de la misma belleza de ponerte frente a este colegio, frente a su hormigón armado, frente a estas formas tan hermosas y sencillamente recuperar el gusto por vivir. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Solo decirte una frase. Nosotros tenemos una pedagogía marianista que dice: un alma en contacto con otra alma, la mejor fórmula para llegar a ser. Creo que es lo que nos has querido transmitir, así que muchísimas gracias. Tenemos un descanso de 15 minutos hasta las 18:45. Os rogamos también puntualidad para no acumular retrasos. Gracias.